Realmente la enfermedad cardiovascular sigue siendo la primera causa de mortalidad a nivel mundial, más que los cánceres, más que las guerras, más que todo, aún. Entonces, y tiene muchísimo impacto todas las medidas preventivas que uno puede tener para evitarla o mejorarla, o no necesariamente la longevidad, pero sobre todo tener una calidad de vida decente, porque hay mucha gente que no vive, sino que sobrevive. Y eso me parece a mí un error. Y son cosas que nosotros podemos realmente modificar, no es una cosa que tirada de los pelos, es bastante fácil. Los rangos varían según lo que estés entrenando, cómo entrenes, cuál es tu disciplina, pero en general vamos a decir que mientras más edad, menos frecuencia cardíaca, ¿vale? Y a más distancia, menos frecuencia cardíaca también. Inversión y consultas son palpitaciones, pequeños latidos extraños, intrasístoles y otras cosas. Todo esto le suele ocurrir a personas que tienen trabajo sedentario, sobre todo. Están todo el día sentados en la oficina, empiezan a entrenar y mucho se les quita. Lo mejor es hacer entrenamientos en zona 2, que es lo que aumenta la base que tienes para poder luego ir sumando los esfuerzos y aumentar el demás. Yo en consulta les digo a los pacientes, ¿no?, que si uno solamente hace HIIT, que es lo que les gusta, CrossFit, ¿verdad?, lo que pasa es que vas creando tus capacidades más como si fuese una torre. Porque llega un momento que como no tienes la capacidad para recuperarte de esfuerzos tan intensos, simplemente no puedes sumar más y te caes. O caes en lesión o caes en fatiga. En cambio, cuando tú empiezas de la base de la zona 2, que es la capacidad aeróbica, que también determina tu capacidad de recuperación, tú vas creciendo, quizás más lento, pero más estable. Y esa capacidad es más difícil de tumbar al final. Para mí, el más importante es tu primer umbral, tu valor al primer umbral, que es el umbral anaeróbico. Mientras más alto lo tengas, más capacidad sin generar fatiga tendrás. Por ende vas a tener mayor calidad de vida. Y definitivamente yo creo que es el primer umbral el que determina también tu capacidad de recuperación. La ansiedad suelen tener sobre todo las intrasístoles cuando no tienen nada que hacer. O sea, al llegar a casa y tocarse el sofá, al levantarse, antes de acostarse, son los momentos clave que nos ocurren en el coche, cuando están tranquilos, pero no cuando están ocupados. Los peligrosos son los que ocurren según cuando se va aumentando el esfuerzo y tú sientes que te dan más, eso es mejor. Tanto la frecuencia cardíaca en reposo como la recuperación de la frecuencia cardíaca y la variabilidad de la frecuencia cardíaca va en relación a qué tan eficiente es tu corazón y qué también entrenaste, ¿no? Y entonces la frecuencia cardíaca en reposo como indicador de salud cardiovascular, mientras menos mejor, seguro. Esto es Conexión Sapiens. Yo soy Pablo y aquí encontrarás charlas con referentes de la salud, el bienestar y el desarrollo personal. Historias con un toque evolutivo. Bienvenido. Juan Carlos, muchas gracias por estar aquí en el podcast. No, muchas gracias por la invitación, Pablo. Nos ha hecho ahí un huequito a última hora del día, en un rinconcito de casa. Sí, porque con los niños están justo yéndose a dormir y tal, tengo que buscar un rinconcito. Bueno, cuéntanos, tú eres cardiólogo Uh-huh. y ahora te dedicas a la cardiología deportiva y preventiva. ¿Cómo ha sido todo este camino? Primero, ¿cómo eliges la carrera de medicina, luego la cardiología y cómo terminas trabajando a lo que te dedicas ahora mismo? Yo soy cardiólogo, o sea, mucha gente piensa o sea, por el hecho de ver deportistas o hacer cardiología deportiva también, dejo de ser cardiólogo, pero es que todo parte de la misma base, ¿no? O sea, yo elijo cardiología cuando ya me decido ser médico, que fue una cosa que un poco el test de orientación vocacional me dio dos opciones y una era claramente no hablar con gente y otra era sí hablar con gente. Entonces yo opté por la que era hablar con la gente, o sea, me gusta hablar con la gente. Entonces, una vez que elegí medicina, yo pensé que iba a hacer otra cosa, pero me di cuenta que tenía buenas aptitudes para escuchar. O sea, tenía un oído fino
y el oído más fino en cardiología que se necesita es el del cardiólogo para ocultar los soplos y tal, cosa que a día de hoy no tiene ninguna relevancia porque básicamente si tienes alguna duda le haces una eco y sales de duda, ¿no? O sea, ya antes era Mm, como que este era un soplo que puede ser de una insuficiencia mitral, tal, porque las características, eso ya olvídate, ya no se hace. Directamente, si mm, tienes dudas, o sea, si detectas cualquier cosa, ecografía y sales y tienes el diagnóstico enseguida, ¿no? Pero, sin embargo, esa fue como que la razón por la cual yo elegí cardiología, porque dije, ya que tengo el oído tan fino, pues voy a irme allí, que es donde parece que se me da bien, ¿no? Y la verdad es que en buena hora, porque cardiología realmente la enfermedad cardiovascular sigue siendo la primera causa de mortalidad a nivel mundial, más que los cánceres, más que las guerras, más que todo, aún. Entonces, y tiene muchísimo impacto todas las medidas preventivas que uno puede tener para evitarla, mejorarla, o no necesariamente la longevidad, pero sobre todo tener una calidad de vida decente, porque hay mucha gente que no vive, sino que sobrevive. Y eso me mm. parece a mí un error. Y son cosas que nosotros podemos realmente modificar, no es una cosa que tirada de los pelos, es bastante fácil. Mm. A ti, digamos que lo que te gustaría, claro, y el ideal, yo creo que lo que nos gustaría a todos es tener una consulta de prevención y dar todas las medidas para que no llegue la patología antes que curar, ¿no? Que al final la gente va al médico, da igual la especialidad, a que le curen cuando ya pasa algo. Exacto, yo prefiero, sí, es al principio de mi carrera como cardiólogo, o sea, cuando empezaba, eh, o sea, yo he visto siempre a mi padre, pues que es neumólogo, ¿no? Pero en neumología no es tanto preventivo, o sea, tú vas al neumólogo cuando no puedes respirar, cuando ya te pasa algo. Entonces, sus pacientes son súper agradecidos porque van, no pueden respirar, pues les da el tratamiento, empieza a respirar y respiran mejor y son súper agradecidos porque estaban mal y luego ya están mejor. No necesariamente curados, pero Mm, están mejor. En cambio, en cardiología preventiva eso no pasa. O sea, porque básicamente tú estás bien, no sientes nada y sales y estás igual. Puede ser que estés mejor, pero el 90% de las veces en preventiva son cambios que tú no vas a percibir. ujú. Sí, pues si te parece, nos vamos a meter ya en faena Ujú, y empezamos a hablar de distintas mediciones que se pueden hacer como en preventiva y luego sí que me gustaría tocar algo que ya entra más en la patología. ujú. Pero para empezar, vamos con la famosa zona 2. Sí. Pero antes de entrar ahí, si nos puedes explicar qué son las zonas de entrenamiento y, y por qué es importante medirlo o por qué deberíamos saber nuestra zona de entrenamiento. Vale, antes de entrar en la zona 2, o sea, vamos a hacer una Mm, pequeña introducción pasando de la cardiología preventiva, nos vamos a centrar en la parte únicamente que es deporte, ¿no? Pero mm, realmente yo quisiera dar un mensaje aquí que es que hay tres cosas que nosotros podemos modificar rápidamente para mejorar no nuestra expectativa de vida, que también, pero sobre todo nuestra calidad de vida, ¿no? Y es reducir sal, o sea, reducir el consumo de sodio, porque ya la dieta, incluso la mediterránea, que supuestamente es la mejor, tiene un exceso de sodio en la dieta y eso conlleva problemas de hipertensión y demás. Reducir azúcar, y por azúcar me refiero no solamente al azúcar que conocemos o al azúcar glass, sino también a todos los carbohidratos refinados. No, no es lo mismo comerte arroz rojo integral que arroz blanco, que es prácticamente almidón, sigue siendo azúcar. ¿Me entiendes? Y el tercero sería hacer ejercicio. Y ahí es que vamos a entrar nosotros a la parte de las zonas de frecuencia cardíaca, ¿no? Entonces, Cuando, dime, como lo dime. has sacado ya para, sí, en cuanto a reducción de sal, que estoy de acuerdo, pero quizá lo que hay es un consumo excesivo de sodio en detrimento quizá de otras sales, por ejemplo, el potasio, por ejemplo, ¿no? Porque deberíamos tener un equilibrio sodio-potasio y consumimos esas, bueno, pues la sal que se le echa a la comida, más, por supuesto, todos los alimentos que creo que en España, no sé si me equivoco con esto, pero el mayor consumo de sal viene del pan. Puede ser, tranquilamente. Y Y claro, que lo hace encima, más palatable. y encima Mm, el pan se ha vuelto bastante malo, ¿no? Porque ahora la mayoría de restaurantes se van a poner
una barra inflada de pan, no sé qué, o sea, ya ni siquiera pesa, pero se mm, consume mucho, sí, puede ser. No me extrañaría, mm. no tengo el dato, pero no me extrañaría en lo absoluto. Y en cuanto a ese desequilibrio, digamos, de electrolitos, Ha bajado mucho el consumo de frutas y verduras en general, a favor de todo el comfort food que se llama, ¿no? Que es la comida lista, preparada y tal. O sea, es que a veces cuesta creerlo, pero, o sea, incluso pelar una mandarina es más laborioso que prepararte según qué cosa en un microondas, ¿sabes? Y mm, esto sí que, ha cambiado los hábitos de la gente. O sea, antes se consumía más pescado, ahora se consume menos. Y frutas y verduras cada vez bueno, tenemos la suerte de tener frutas de todas partes del mundo prácticamente, frutas que no deberíamos ver en temporada, las vemos todo el año, solo en temporada las vemos todo el año, pero también es verdad que, por ejemplo, la fruta ha perdido el sabor. O sea, no sé hasta qué punto las frutas que consumimos y las verduras que consumimos ahora tengan la misma calidad nutricional que las que se consumían antes, ¿no? O sea, por ejemplo, yo suelo comprar mandarinas y naranjas y pomelos de un productor valenciano que las corta justamente en el momento preciso y tú comparas el sabor incluso en los mejores supermercados que hay en Barcelona y no tiene nada que ver. No tienen mm. absolutamente nada que ver, son simplemente por el hecho de haber sido cortadas en el punto perfecto de maduración, No ¿no? es evidente. Claro, Vamos, te dejo ya continuar con el deporte. sí. Bueno, y el tema de las otras sales, o sea, tú estás hablando del potasio básicamente que está en frutas y verduras, pero también nos faltaría el magnesio, el calcio y luego de minerales, o sea, micronutrientes más Sí, menos conocidos, quizás como el cadmio, cromo, selenio, zinc, que todo esto se encuentra en las legumbres y en los frutos secos, que también han bajado su consumo, en detrimento mm, de alternativas más baratas y más fáciles de encontrar, ¿no? mm, Sobre el ejercicio, entramos en tema, ¿no? ¿Qué es la famosa zona 2? O sea, la famosa, bueno, hay que hablar de las zonas de entrenamiento por frecuencia cardíaca y podríamos pensar que es la frecuencia cardíaca se podría interpretar igual que las revoluciones de un coche, ¿no? O sea, nosotros sabemos que un coche, por ejemplo, ya sea diésel o gasolina, pues va a ir de entre 800 o 1000 de ralentí hasta los 6000 revoluciones, 7000, depende de qué coche tengas, ¿no? O 5000 si es ujú, un diésel, ¿no? Entonces, básicamente ese rango de intensidades de desarrollo de revoluciones se podría comparar con lo que sería nuestra frecuencia cardíaca partiendo del reposo, que sería nuestro ralentí, hasta el máximo que sería un esfuerzo total, ¿no? O sea, que acabaríamos por agotamiento, ¿no? Entonces, si dividimos todo ese bloque de frecuencia, que pueden ser, por ejemplo, desde los 50, 60 latidos de reposo hasta los 170, 180 o 200, depende porque esto ya varía según cada persona, ¿no? O sea, hay personas jóvenes que llegarán a 215 y no es un problema, ¿me entiendes? Mientras que hay personas más mayores que si llegan a 215 tienen un problema. Entonces, o mm, sea, los rangos varían según lo que estés entrenando, cómo entrenes, cuál es tu disciplina, pero en general vamos a decir que a más edad, menos frecuencia cardíaca, ¿vale? Y a más distancia, menos frecuencia cardíaca también. Entonces, es decir, un corredor que hace 100, 200, 400 metros podría tener más frecuencia cardíaca que uno que está acostumbrado a correr maratones que no va a elevar mucho sus pulsaciones, ¿no? ujú, Independientemente de cuál sea tu frecuencia cardíaca máxima, las zonas de entrenamiento sería una división que se hace entre la de reposo, que es el ralentí, y la máxima, ¿no? Lo que pasa es que dónde se ponen los cortes es un tema que depende, hay muchísimas definiciones, hay gente que va por una fórmula que a mí no me gusta nada, que es la eh, la fórmula según los porcentajes de la frecuencia cardíaca máxima. Y sí, aquí hay muchos problemas. ¿Por qué? Porque primero, si definimos, por ejemplo, que la zona 2 es el 60 al 70% de la frecuencia cardíaca máxima, esta frecuencia cardíaca máxima, ¿cuándo la obtuviste? ¿Con fatiga o sin fatiga? Porque no se tiene en consideración que, por ejemplo, hay gente que está muy orgullosa y me dice, es que yo llego a 215, 220. Y les creo, sí, puede ser. O sea, el Garmin me dice que llego a 215, 220 por cinta y totalmente válido, puede ser.
La pregunta es, ¿deberías estar así? ¿Me entiendes? Porque de repente si no tuvieras la fatiga acumulada que tu corazón puede tener, sería más eficiente, se llenaría más y no llegaría a esa frecuencia bombeando el mismo volumen. ¿Me entiendes? O sea, un corazón Sí, fatigado tira más de frecuencia cardíaca que de llenarse para lograr el mismo objetivo de bombeo de sangre. Es decir, el objetivo del corazón es básicamente bombear litros de sangre por minuto según lo que requiera el cuerpo. Entonces, si estás a un máximo esfuerzo, bombeará mucho más que si estás al reposo, obviamente, ¿no? Y básicamente puedes subir de unos 5 litros de base a unos 30, o un poco más dependiendo de qué deportista seas, ¿no? Pero es bombear litros de sangre por minuto. Y esto lo obtiene ya sea de dos vías. Una, aumentando la frecuencia cardíaca, y la otra es aumentando el volumen sistólico, es decir, la cantidad de sangre que va a enviar en cada latido. Entonces, un corazón que está bien entrenado, que está relajado, que no está cansado, lo que hace es prioriza el llenado y el volumen, ¿me entiendes? Y si es mucho más eficiente. En cambio, un corazón que está cansado, que está fatigado, tira solamente de frecuencia cardíaca. ¿Por qué? Porque la ya. fase activa de la que requiere energía para el corazón no es la fase de bombeo. El corazón es más como un resorte, lo que hace es requiere energía para llenarse. Y ahí está Mm. el tema. Entonces, esta fórmula de las frecuencias cardíacas ya de por sí tiene muchas limitaciones. Luego hay otra que se obtiene, que es la de Carbone, que sería la más lógica, ¿no? Que ya no solo tiene en cuenta tu frecuencia cardíaca máxima, sino también tu frecuencia cardíaca de reposo. Entonces se trabaja sobre porcentajes de la frecuencia de reserva. Pero sin embargo, ninguna de estas fórmulas, en mi experiencia, reflejan la realidad de lo que tú obtienes con una prueba de gases. En muy pocas, o sea, en casos contados te diría que no podría ser ni el 5% de los que he visto. Las fórmulas que predice el Garmin con los porcentajes de frecuencia cardíaca o los pacientes mismos coinciden con las que se obtienen con los gases. Porque al final las zonas son metabólicas. Exactamente. Entonces, hay dos puntos que nosotros medimos en la prueba de esfuerzo con gases, ¿no? El primer punto es el punto en el cual, o sea, tú eres capaz de utilizar todos los sustratos por la vía aeróbica. Es decir, tú puedes utilizar las grasas, las proteínas e incluso y los carbohidratos por vía aeróbica. Pero pasando un punto, ¿vale? La vía aeróbica está saturada y no puede rendir, o sea, no puede dar más energía. Entonces tú empiezas a endeudarte, entre comillas, y a los carbohidratos los apuras. Obtienes menos energía por cada gramo de glucosa o fructosa, lo que quieras, que estés utilizando, pero los obtienes muy rápido y vas creando desechos metabólicos. Eso se le llama el metabolismo anaeróbico. ¿Me entiendes? Ujú. Todo eso, esos desechos metabólicos que vas acumulando, primero, tienes que tener la capacidad de compensarlos para que no causen desequilibrio en la célula. Y segundo, cuando estés recuperándote, tendrás que eh, gastar energía para volverlos a transformar en productos que se puedan oxidar, o sea, que vean un metabolismo aeróbico. Entonces, el punto en el cual tú empiezas a no, o sea, tú ya has agotado tu capacidad aeróbica y empiezas a endeudarte, por decirlo así, se llama el primer umbral, el primer umbral ventilatorio o el umbral anaeróbico. Que hay muchos entrenadores que lo suelen llamar por conveniencia también umbral aeróbico, pero siempre somos aeróbicos, o sea, no existe el umbral aeróbico, es umbral anaeróbico, ¿vale? Pero Ujú. yo creo que lo mejor es que cuando estés hablando con tu entrenador o lo que sea, siempre hagas la distinción cuál, el primero o el segundo umbral, que es más conveniente que estar peleando, no, que este es el anaeróbico, que este es el aeróbico, o sea, científicamente es el anaeróbico porque empezamos el metabolismo anaeróbico, pero muchos Mm. entrenadores, muchísimos, lo van a llamar aeróbico. ¿Vale? Entonces, a partir de que tú empiezas a acumular los productos de desecho, ¿vale? O sea, no desecho, sino son byproducts, o sea, son productos que luego tendrás que metabolizar, ¿me entiendes? Se empieza a elevar el lactato, el bicarbonato, que son los buffers que van a evitar que la sangre se acidifique. Entonces tú tienes una capacidad para tamponar y para compensar esta subida de acumulación de productos, también hasta cierta intensidad. Entonces, luego cuando ya tu capacidad para tamponar está saturada, cruzas el segundo umbral que se llama punto de compensación respiratoria. O sea,
la acumulación de productos es tal que va a empezar a acidificar la sangre y lo único que te queda es tú empezar a hiperventilar para barrer CO2 y mantener el cuerpo con un pH, o sea, con una acidez estable. Entonces tú empiezas a hiperventilar por encima de Ujú, lo que necesitas, o sea, de lo que necesitarías normalmente, con el solo objetivo de alcalinizar el cuerpo. Entonces ese es el segundo umbral o punto de compensación respiratoria y es lo que algunos entrenadores le llaman el umbral anaeróbico, que está en relación al umbral del lactato. ¿Me entiendes? ujú. Pasado este punto, ya lo que te queda es lo que aguante tu capacidad respiratoria. Si tú eres capaz de aguantar una hiperventilación por X tiempo, pues aguantarás tal, pero básicamente ya es la zona puedes estar, si estás muy pegado a ella, unos 40 minutos, pero si estás muy pasado, muy al límite, vas a estar un minuto o poco más, esa zona de V2 max. ¿Me entiendes? Mm. Y entonces, a partir de esos dos puntos es que podemos definir lo que serían las zonas de entrenamiento por frecuencia cardíaca, ¿no? Y ahí también hay muchas interpretaciones. Es decir, incluso en el programa que yo tengo me da la opción de, conociendo los dos puntos, determinarlos por vatios, por consumo de oxígeno, por frecuencia cardíaca, los umbrales, solo considerando el segundo umbral, solo considerando el primer umbral, solo considerando el V2 máximo. Entonces, ya yo el que suelo usar, bueno, el que uso realmente es el consumo de oxígeno entre ambos umbrales. Es decir, la zona uno sería todo lo que ocurre entre el reposo y el 80% de la intensidad al primer umbral. La zona 2 sería del 80 al 100% del primer umbral. Pasado el primer umbral ya estamos en zona 3, ¿vale? Y la dividimos entre el primer umbral y el segundo umbral en dos partes. La mitad sería zona 3 y la otra mitad sería zona 4. Y la zona 5 es pasado el segundo umbral. ¿Y por qué la definí así? Porque haciendo las pruebas que yo determiné, o sea, que haciendo varias pruebas, me di cuenta que era la mejor definición con la cual yo obtenía los resultados que uno busca en zona 2. ¿Me entiendes? Y ahora me surge la pregunta. ¿Uno puede estar en zona 2 con 160 pulsaciones? 170. O Es, sea, unas pulsaciones altas es y inusual, pero sí. O sea, yo he visto, tengo dos pacientes que han llegado a 155. Bueno, también está el caso de los que tienen poca eficiencia cardíaca, ¿eh? Pero ujú, no es recomendable. O sea, tengo claro. dos pacientes que son de muchísimo volumen de entrenamiento. Estamos hablando de uno hace un Ironman y el otro entrena para maratones con volúmenes de 200 a 300 kilómetros semanales. Una burrada. O sea, es muchísimo. Estamos hablando de una maratón por día, más o menos. Es muchísimo, o Una sea, de locura. entrenamientos de mañana y tarde. Entonces, este hombre, creo que, no me lo sé de memoria, pero su zona 2 estaba marcada a 152 latidos y solía trabajar la mayor parte del tiempo en zona 2. ¿Me entiendes? Ujú, Entonces, sí, ha trabajado tanto y empezaba realmente a elevar o sea, cuando termina la zona 2 tú empiezas a aumentar tu ventilación por encima de lo que estás cogiendo de oxígeno cuando cruzas el primer umbral. Lo empezaba a elevar a 152 latidos. Entonces, la primera pregunta que te surge es, ¿esto está ocurriendo por una mala eficiencia cardíaca o porque este hombre ha logrado esta capacidad? Y en su caso hay una curva que es la del volumen de oxígeno partido por frecuencia cardíaca que nos dice si es un reclutador tardío o precoz. Un reclutador precoz es aquel que antes de tirar de frecuencia cardíaca del corazón lo que tira es de volumen y ya desde el principio está cogiendo volúmenes máximos, desde el principio, desde intensidades pequeñas. En cambio, un reclutador tardío es alguien que tiene mal entrenado el corazón, lo que hace es que va tirando de frecuencia cardíaca y solo al final, pasando el segundo umbral o cerca del segundo umbral, empieza a aumentar el corazón y no sube la frecuencia cardíaca. O sea, llega a su frecuencia cardíaca máxima antes que su gasto cardíaco máximo. ya. Es curioso eso para o sea, para una persona que al final está entrenando muchísimo. Claro, estos dos casos en particular son casos de muy alto volumen, pero también he tenido personas que tienen su zona 2 a 160, a 155,
y lo que hemos hecho es hablar sobre un poquito de cómo reeducar al corazón para que no tire tanto de frecuencia cardíaca y al cabo de un par de meses de entrenamiento de eficiencia cardíaca lo tienen más a lo normal, que sería para la edad, que sería 120, 130, ¿no? Pero Ujú. 150, 160, yo nunca he tenido 160, pero pegado 156 creo que fue lo máximo que tuve. Y la primera vez que lo vi, lo primero que hice yo fue preguntarle a los del software de Cortex si estaba bien esta interpretación, porque no me la creía y ellos lo que me respondieron es, tienes un superatleta aquí. O sea, Ya, puede ser también quizá un sistema nervioso simpático activado, es decir, un estrés continuo que haga que el corazón tire de frecuencia cardíaca en vez de también. bombear. Sí, también. Pero también se puede entrenar a través de ejercicio que el corazón se Ujú. vuelve un poco pasota a esta activación simpática. Ah, mira. O sea, porque hay mucha gente que es muy nerviosa y que siempre ha Sí. tenido el pulso muy elevado y tal. Y claro, tú tienes la opción de darle betabloqueantes, darle ibabradina o cosas para frenar un poco el corazón, pero si son jóvenes, ¿no? Si tienen 15, 20, 25, no, 15 no, pero 20, 25 años, 30 años, o sea, todavía podemos intentar otra cosa. Y hay gente que yo le he ayudado a reeducar su corazón. Esto se hace sobre todo en zona uno. Básicamente pones una intensidad muy, muy suave, pero sostenida. Y eventualmente a los 40, 45 minutos el corazón empieza, o sea, cae directamente la frecuencia cardíaca porque empieza a tirar más de volumen, ¿no? Tú sigues haciendo estos entrenamientos y en vez de pasar de ocurrir este fenómeno a los 40 minutos, a la siguiente vez te ocurre a los 30, 20 y tal, hasta que al final tu corazón ya empieza por sí solo a empezar a reclutar volumen a estas Ah, frecuencias. O sea, sí se puede entrenar. Y claro, ya. estas personas al final pues siguen teniendo los problemas que tienen, siguen siendo igual de alteradas, pero su corazón es un pasota. Se Ya. entiende. Que eso, que puede ser tedioso al principio porque son entrenamientos o una terapia, si lo queremos llamar, que es larga, o sea que al final necesita mucho compromiso diario, pero los resultados son excelentes porque fíjate, estás pasando de una medicación, un beta bloqueante, a nada. A nada, literal. O sea, no es que te elimines todas las arritmias y me encantaría a mí hacer, más pacientes, reclutar pacientes para un estudio, hacerlo. Sería, yo, a ver, te uso un poquito de altavoz, a ver si hay alguna autoridad, algún cardiólogo que conozca de alguna forma que se pueda probar esto, ¿sabes? Porque no hay mucha literatura al respecto, pero Ujú. te digo, en mi experiencia me ha funcionado muchas veces y claro, también depende. Hay personas a las que no le va a funcionar y no le va a funcionar porque para entrenar tienes que tener el compromiso y la voluntad de querer hacerlo. Entonces hay gente que simplemente no quiere entrenar, no le interesa y a ellos no le puedes ofrecer esto. Pero a los que sí lo quieren hacer, les va muy bien. Ojalá, ojalá escuchara este episodio alguien que nos sirviera con que te sirviera para hacer ese tipo de estudio, vamos, ya hubiera merecido la pena. Sí, y la verdad es que Eh, hay muchas cosas, o sea, yo diría que un tercio de mi consulta son palpitaciones, gente que siente latidos extraños, extrasístoles y otras cosas. Todo esto le suele ocurrir a personas que tienen trabajos sedentarios, sobre todo. Están todo el día sentados en oficina, empiezan a entrenar y muchos se les quita. No te digo que se les quite, porque que tengan cero es rarísimo y o sea, nunca es siempre ni nunca es nunca, ¿no? Pero se reduce muchísimo la frecuencia de episodios que tiene. Y lo que sí ya no ocurre son este tipo de pacientes normalmente te cuentan que suben las escaleras y sienten que el corazón les late muy deprisa y que tarda mucho en volverse a poner a un ritmo normal. si te parece, vamos a terminar. Te voy a decir un resumen, ¿vale? De esto de las zonas. Tú me lo confirmas si es así. Y ya que has sacado el tema de arritmias, de palpitaciones, extrasístole, podemos hablar un poco de eso porque me parece que también es súper común. Entonces, en cuanto a las zonas, digamos que guiándonos un poco por lo que aparece en los relojes, típicamente, que va desde la zona uno que sería la de reposo, que normalmente viene en azul o así, la zona 2 viene en verde, ¿no? Ujú. De naranja o amarillo, naranja y rojo sería la zona 5 donde estaríamos, pues Tú tienes no podrías coros, aguantar más ¿no? de un sprint. Tú tienes un coro. No, pero mira, yo he tenido Polar, Garmin y el Apple Watch y los tres con las 5 zonas. Sí, todos vienen con las cinco zonas, pero los colores son distintos.
Y En pues Garmin, los colores en en Garmin Garmin. la zona 2 es la verde. Ah, sí. Sí, sí, No, sí, la sí, azul, sí, perdón, la zona 1. la azul. Ah, bueno. La verde es El caso la que viene, 3. que como que los colores ya transmiten, digamos, de la pausa al tope. Ujú, Y el, la zona, esa zona 2 sería la, la parte en la que estarías consumiendo sustratos de una forma aeróbica en la mitocondria, que necesitas oxígeno para eso. Si exacto. pasas a zona 3 habríamos pasado ese umbral ya ventilatorio, ese primer umbral, ¿verdad? Ujú. En el que empezarías ya a respirar un poco más fatigado, sería la A sensación, ver, porque no es estás. que dejes de, o sea, no es que dejes de estar en metabolismo aeróbico. Tú lo que haces en zona, o sea, en zona 3 es, has saturado completamente tu capacidad aeróbica y empiezas a Mm, usar la anaeróbica. mm. No Sí, sí. hiperventilas, o sea, en exceso, porque lo que sucede es que hasta la zona 2 tu ventilación estaba en relación al consumo de oxígeno que tú obtenías. Pasando el primer umbral, va en relación al CO2 que estás liberando. El metabolismo anaeróbico libera CO2. Ujú. ¿Me entiendes? Sí. Y pasado el segundo umbral ventilatorio, ya la ventilación no va en relación al CO2 que estás liberando, sino va en relación a lo que necesitas tú expulsar en exceso de CO2 para poder mantener la acidez del cuerpo estable. O sea, ya Que por encima es de la cantidad de CO2 que liberas. O sea, tú lo que estás buscando es bajar la presión de CO2 de la sangre. que eso en los relojes aparecería como zona 5. Sí, sí. Pero ahí hay muchas definiciones, porque hay, por ejemplo, el Garmin te permite hacer un test de lactato, que Mm, con el test de lactato tú podrías determinar tus zonas de frecuencia cardíaca con mucho más eh, acierto, yo lo llamaría acierto, que con solamente la frecuencia cardíaca máxima. claro. Yo recomendaría que no se guíen, o sea, si tienes un Garmin, aunque sea pídele prestado a alguien su banda de frecuencia cardíaca porque el test de lactato te lo deja hacer. Entonces, teniendo un test de lactato puedes optimizar tu zona de frecuencia cardíaca mucho mejor que con el tema de solamente la frecuencia cardíaca máxima. Lo que no puedes saber es dónde está tu primer umbral y tu zona 2, pero en el límite zona 4, zona 5, sí. Pero aún así, depende de qué definición uses para las zonas, puede ser que no, que en tu zona 4 tenga parte de zona 5, pero al final es o sea, hay unas peleas en la red brutales, brutales, porque la gente piensa que tiene la razón y todos tienen la razón y todos pueden no tener la razón porque las definiciones no son uniformes. O sea, las definiciones de umbral de lactato, por ejemplo, en la literatura difieren. Algunos dicen que, o sea, todos están de acuerdo en dónde está la zona del umbral de lactato, que sería entre las dos pendientes, ¿no? De la curva de lactato. Pero luego hay gente que dice basal por 4 o por 3 o súmale 2 milimoles a tal, o donde en la mitad de las dos pendientes, o sea, hay muchas definiciones. Y ese es el Mm, umbral lactato. Y para las zonas, lo mismo. Hay gente que considera zona 2 la zona alrededor del primer umbral. ¿Me entiendes? sí. Entonces, hay gente que considera la zona 4 la zona alrededor del segundo umbral. Hay personas que definen 7 zonas. Hay personas, los más pro, definen solamente 3. Como que antes del primer umbral, entre los dos umbrales y sobre el tercer umbral. O sea, los más pro que yo he visto trabajan con modelos de 3 zonas. Lo que pasa es que los relojes vienen con 5. Entonces, Ya. lo que hay que es, o sea, lo que hay que tratar de saber es, ¿estás trabajando sobre el primer umbral, por debajo del primer umbral? Entonces, claro, la zona 2 que yo postulo es aquella que ocurre justo por debajo del primer umbral, ¿no? ¿Y por qué? Porque esa es la zona 2 que en mi experiencia, cuando tú entrenas en esa zona, vas a aumentar tu metabolismo aeróbico, o sea, vas a aumentar la densidad de mitocondrias musculares para que tú seas capaz de procesar más nutrientes de manera aeróbica, o sea, que es decir, que la fatiga se postergue, o sea, que empiece más tarde. La zona, dime. Y sí, sin ningún tipo de aparato que se pueda apoyar la persona.
¿cómo identificaría al menos eso, al menos que está en esa zona 2 que es la que estábamos hablando justo por debajo del umbral, y cuándo se está pasando? O sea, si yo quiero que al final esto es salud, es deporte, pero también es salud, que una persona aumente sus mitocondrias y la funcionalidad de las mitocondrias, esto es fantástico, pero claro, Tú sabes que si, lo más fiable sí, es la percepción de esfuerzo. E mm, incluso el talk test, que hay personas que lo hacen. El talk test es, te ponen a hablar a diferentes intensidades y solo te pillan por la forma en la que hablas. Hay gente que es muy buena, a mí se me entrecorta la voz hasta en zona uno, pero yo ya sé lo que yo puedo hacer en zona uno y zona 2. Pero sí, yo creo que tengo un reel en Instagram que digo la zona. Incluso en la zona uno ya parece que estoy muy más fatigado. No soy buen candidato para un talk test, ¿no? Pero en la zona 2, si vamos a definir las sensaciones, la primera sensación que tienes en zona 2 es de que estás perdiendo el tiempo, que es muy suave, que es muy suave. Ya vas sobrado, vas de tranquis. Puedes hablar perfectamente, te apetecería hablar por teléfono, puedes cantar, puedes cantar y mantener el ritmo de la canción. La zona 3, en cambio, tú puedes hablar, no necesitas aumentar la velocidad del habla, puedes decir frases mm, largas sin aumentar la velocidad, pero ya no te apetece hacerlo. O sea, lo puedes hacer. Y es la zona donde la mayoría de personas entrenadas van a hacer la maratón, ¿no? Porque terminarán entre 3 y 4 horas. ¿No? Hay gente que la hacen 2 horas y medio, ellos pueden ir a zonas a intensidades un poco más altas porque estarán menos tiempo en ellas. ¿No? Y la zona 4 en cambio, es el punto en que tú puedes hablar, no lo quieres hacer y ya empiezas a acelerar un poco las frases, pero todavía puedes decir frases enteras, ¿no? Y la zona 5 ya sería el punto en el cual ya para hablar ya te lo consideras bien, incluso piensas en qué respiración metes la respuesta y ya empiezas a hacer frases más cortas de lo habitual. mm. O sea que si una persona, eso, para entrenar en esa zona 2 debería de hablar bien. Y eso puede ser unas personas corriendo y otras personas que sea andando. Claro, eso, Y otros andando rápido. cuando tú haces un test de gases, tú puedes ver las capacidades que tienen, ¿no? Y muchas veces, por ejemplo, yo tengo pacientes que veo que tienen todos hablamos del V2 Max, todo lo que sabes del consumo de oxígeno máximo, saben los valores de referencia, básicamente. A ver, un repaso rápido. O sea, 25 es una persona, un V2 más de 25 es una persona que es completamente autónoma para sí mismo, pero ya está, le vale a él mismo. Alguien que tiene 35 es una persona que se ve completamente autónoma, que puede llevarse la compra a casa y todo, y además puede ayudar a alguien a hacerlo. Es alguien que tú le confiarías a tus hijos para cuidarlos y todo. Se ve una persona íntegra, pero que además está bien. Entonces, esos serían para mí los puntos, los valores que yo intento que todos mis pacientes tengan, un 35 más que un 25 sobre todo. Y ya por encima del 35 ya definitivamente tienes que, dependiendo de la edad, porque si tienes 20 años, o sea, lo normal es que estés 40 para arriba, ¿no? Pero a partir de los 40 años, o sea, 40 es, no todo el mundo lo tiene. O sea, si tienes más de 35, definitivamente haces algo de deporte. No lo podrías llevar solamente por un estilo de vida activo. Entonces, yo cuando hago la prueba de gases veo qué consumo de oxígeno tienes tú al primer umbral y al segundo umbral. Y hay gente que tiene 14 o 13. Con eso ellos no pueden correr. Entonces lo que hacemos es, le ponemos un plan de entrenamiento en que los pacientes caminen. Caminen, hagan Ya. bicicleta, hagan elíptica, a intensidades hasta que se desarrolle una capacidad en la que puedan sostener un esfuerzo mayor. Y la verdad del asunto es de que más o menos hay unas tablas que son los valores predichos por edad y sexo, ¿no? Entonces, mientras uno está peor, el aumento es mucho más rápido. O sea, si tú, por ejemplo, tendrías que tener un 25 y tienes un 18, que es bastante bajo, o sea, llegar de 18 a 25, pues te toma 2 meses. Y eso es un aumento de 7 puntos. Ahora, si tú tienes un 45 o un 50, ¿me entiendes? Y quieres pasar a 52,
puede ser un trabajo de varios meses. Ya. Sí, eso pasa. Yo creo que pasa en todo. Ujú. Al final, cuanto más arriba esté el baremo, más difícil saltarlo. Es una progresión logarítmica, pero esto lo estoy diciendo para animar a las personas que tengan una baja capacidad a Mm, empezar, porque realmente en los primeros meses tienes un incremento de capacidades bastante notorio y bastante importante. mm. El V2 Max, de hecho, se está utilizando ya como parámetro para longevidad. Es muy importante. Ujú. Eso lo hablas por el libro El Outlive, ¿no? De Peter Attia. Pues Peter Atia y Marcos Vázquez también en el suyo. Y luego yo investigando también por mi cuenta, o sea, sí se está relacionando, claro, pero Sí, es que claro, tiene lógica. a ver, en el libro de Peter Attia usan unos estudios que se hicieron con prueba de esfuerzo sin gases. O sea, no se midió V2 max, sino que se calculó con una fórmula que siempre es inexacta. Pero al margen de la metodología usada, realmente tiene un mensaje claro, ¿no? Aquellos que eran capaces de hacer más intensidad de esfuerzo, vivían más. Ujú, Está claro, o sea, no tanto es el V2 Max o tal, eran los METs. Entonces, Peter Attia, en su conocimiento, en su experiencia, se dio cuenta que para elevar el V2 Max, sobre todo a ciertas edades, lo mejor es hacer entrenamientos en zona 2, que es lo que aumenta la base que tienes para poder luego ir sumando los esfuerzos y aumentar el V2 Max. Porque solamente hacer HIIT o ese tipo de cosas yo en consulta le digo a los pacientes, ¿no? Que si uno solamente hace HIIT, que es lo que les gusta, o CrossFit o tal, lo que pasa es que creando tus capacidades más como si fuese una torre. Entonces, la que termina siendo la torre de Pisa. O sea, porque llega un momento que como no tienes la capacidad para recuperarte de esfuerzos tan intensos, simplemente no puedes sumar más y te caes. O caes en lesión o caes en fatiga. ¿Entiendes? En cambio, cuando tú empiezas de la base de la zona 2 que es la capacidad aeróbica, que también determina tu capacidad de recuperación, tú vas creciendo, quizás más lento, pero más estable. Y esa capacidad es más difícil de tumbarlo al final. Entonces, sí, lo único que es eso, se inventaron los HIIT porque evidentemente son entrenamientos cortos y, y más y- divertidos que y la hacer zona gente, 2. Mucho más y la gente divertidos. se está claro, la gente se está enfocando en eso y bueno, ahora está cogiendo fama en la zona 2. Exacto. Y entonces, yo no critico lo de Peter Attia y el V2 Max como parámetro de longevidad, pero sí critico de que no existe un estudio claro que diga que es el V2 Max el que te va a determinar la longevidad. Sino, Ujú. quizás para mí el más importante es tu primer umbral, tu valor al primer umbral, que es el umbral anaeróbico. Mientras más alto lo tengas, más capacidad sin generar fatiga tendrás. Entonces, por ende, vas a tener Ujú. mayor calidad de vida. Y definitivamente yo creo que es el primer umbral el que determina también tu capacidad de recuperación. Porque si tú tienes más mitocondrias, si haces un esfuerzo de HIIT o lo que sea, CrossFit, lo demás, la recuperación va a ocurrir más rápido porque tienes más mitocondrias disponibles también para recuperarte. Con lo cual podrás entrenar más, o sea, más rápido y podrás seguir sumando, ¿no? Y bajo tu experiencia, ¿cuál sería, o sea, cuántos días, para la gente que le gusta hacer CrossFit o que le gusta hacer algún tipo de entrenamiento funcional que sea más HIIT, ¿cuántos días entrenarías más en entrenamientos largos, buscando esta zona 2 a la semana y cuántos de alta intensidad? Em, Me viene mucha gente que hace CrossFit y Hyrox y este tipo de entrenamientos que son intensos y me vienen ya cuando tienen arritmias o tienen extrasístoles o tienen malas sensaciones, sobre todo malas sensaciones, ¿no? El corazón va muy rápido porque siempre está a altas pulsaciones y no tienen una base. Generalmente son personas de 40 a más de edad, ¿vale? Entonces, sinceramente yo creo que el primer mensaje sería, no tenemos que hacer que la gente deje de hacer deporte, o sea, no tenemos que desincentivarlo. Entonces, por ejemplo, yo lo que les pido, les digo a los pacientes, lo que está pasando es esto, ¿no? O sea, que estás solo entrenando a alta intensidad y no te estás recuperando a tiempo para el siguiente entrenamiento. Entonces, tenemos que aumentar tu capacidad
de recuperación y les doy un día de zona 2 o idealmente dos, y que sigan mm, haciendo su rutina de CrossFit. Entonces, como ellos están muy centrados en la competición, en el Hyrox, en lo que sea, normalmente pues lo toman como que un hack y lo hacen y se sienten bien y ya está. Pero si le dices, no, lo ideal es hacer tres, o sea, puede ser que ya les quites la motivación de hacer deporte y eso es algo que tenemos que luchar para que no ocurra. Mejor que estén no, haciendo, o sea, sí, sí, ese mensaje tiene que dar claro. O sea, primero haz deporte y claro, luego vamos a optimizar la forma y hacerlo de para que sea hacerlo, pero primero haz sostenible en el deporte. tiempo. Mm. Ujú. Pues esto podría ser válido incluso para deportes y deportistas de élite que su disciplina deportiva es más anaeróbica, o sea que son esfuerzos que son rápidos y no necesitarían esa capacidad tan aeróbica. Bueno, sí, sí la necesitan, porque necesitan recuperarse, porque necesitan, bueno, sí, necesitan recuperar. Pero lo mismo, a lo mejor los entrenamientos son muy centrados en ese deporte en concreto, en zonas anaeróbicas, en frecuencias cardíacas altas y se olvidan de toda la parte más aeróbica, ¿no? Mm. Mira, O sea que el mensaje sería parecido. sí, yo estoy, he visto, he analizado varios deportistas que son de 100 metros, que corren 200, 400 metros, o sea, cortas distancias y que su tirada larga es 1 kilómetro. De hecho, hace poco vi una entrevista a Usain Bolt que le preguntaron cuál había sido lo máximo que había corrido y se burlaba de que él nunca había hecho una vuelta de 400 metros. Yo creo que, bueno, si Ya. ya ha competido en 400, sí que la ha hecho. O sea, era una broma, pero o sea, no suelen hacer esfuerzos sostenidos, ¿no? Ujú. Y claro, pero ¿qué edad tienen cuando compiten? ¿No? Claro. O sea, yo en verdad en personas de 20, 25, 20, 25 años, nunca veo problemas. O sea, que es rarísimo que vengan diciéndote tengo arritmias o tengo malas sensaciones. En cambio, pasados los 30, esto ya empieza a verse con bastante frecuencia. Vamos a hablar de las palpitaciones, extrasístoles y demás, porque como que lo hemos ido sacando varias veces y no hemos profundizado. Primero, yo creo que debes explicar qué son las palpitaciones, qué es una arritmia y bueno, sí, eso pues nos metemos también en la extrasístole, que es algo peculiar, podemos decir, no sé. Las palpitaciones es simplemente sentir el palpito del corazón, sentir que tu corazón late. Que puede ser que sea el corazón que late o puede ser que sea el músculo pectoral que tiene unas mioquinas, que son estas, Mm, que también es frecuente, ¿no? Hay muchas veces que le he dicho a los pacientes, cuando lo sientas, tómate el pulso y fíjate si coincide. Y se dan mm, cuenta que no, porque así como tu párpado a veces tiembla por estrés o lo que fuera, pues tu pectoral puede también tener estas fasciculaciones que la gente las malinterpreta como palpitaciones, ¿no? Y bueno, para las palpitaciones son eso. Entonces, sentir tu corazón, que puedes sentir que tu corazón va lento, puedes sentir que va rápido, puedes sentir que va irregular. Mientras que las extrasístoles son latidos añadidos. Nosotros tenemos una especie de reloj biológico que le dice al corazón cuándo latir en cada momento, que es el nodo sinusal, el director de orquesta, que le dice late, 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 y normalmente son ritmos regulares que aumentan con intensidad y disminuyen con el reposo. Pero puede ser que entre, digamos, una persona que está yendo a 60 latidos por minuto, que tiene un latido cada segundo, ocurre un latido a los 300 o 400 milisegundos. Un latido que no viene del nodo sinusal. O sí, también pueden haber estos sístoles sinusales, ¿no? Latido de escape o tal. Eh, el latido extra, este que ha ocurrido, es lo que se denomina extrasístoles. Y estos normalmente, al ocurrir tan pronto después de uno que acaba de ocurrir, ocurren con el corazón vacío. Esos no los sentimos. Los que sentimos son los que ocurren justo después. Porque como ya ha habido una excitación, hay una pausa compensatoria. Habitualmente, no siempre, pero habitualmente. Entonces, si le tocaba latir al segundo, pero no pudo porque acaba de haber un extrasístole, le toca latir a los 2 segundos. Entonces, el corazón ha tenido ya no un segundo para llenarse, pero 1,6. Entonces viene la mamá de los latidos, que ese normalmente lo sentimos. Entonces, el clásico, si tenemos el corazón que va latiendo, hay una pausa y mm. luego un golpe más fuerte. Eso sería habitualmente como se sienten los extrasístoles.
Mm. Yo, yo- yo tuve una época no sé, pero en cuestión de 4 o 5 meses ya llegué a asustarme porque era 2 veces al mes en algunos momentos, además en reposo normalmente, en reposo y por la noche. Ujú. Y el notar el ¡pam! Y Normalmente como, todos tenemos extrasístoles. Yo cuando veo un holter que tiene cero extrasístoles ventriculares y cero supraventriculares, lo primero que pienso es que está mal hecho o que no lo ha detectado el programa, el algoritmo. O sea, todos tenemos. De hecho, hace un par de meses estaba haciendo una actualización del programa de prueba de esfuerzo y necesitaba conectarme los electrodos para poder hacer pruebas y me aparecieron a mí extrasístoles que eran asintomáticas. Yo no las sentía. ¿Me entiendes? Pero fue como, vaya. O sea, y no había razón de que aparezcan, ¿no? Porque normalmente están ligadas a sobreesfuerzos o están ligados a estrés. Entonces, mm, las personas que tienen mucha ansiedad suelen tener sobre todo las tetrasístoles cuando no tienen nada que hacer. O sea, al llegar a casa y tumbarse en el sofá, al levantarse, antes de acostarse, son los momentos clave en los que ocurren en el coche, cuando están tranquilos, pero no cuando están ocupados, ¿no? Si tuvieran que responder 50 emails, nunca se enterarían que tienen tetrasístoles. Estos son los que van ligados al estrés y normalmente suelen ser benignos. Los peligrosos son los que ocurren según, por ejemplo, si va aumentando el esfuerzo, y tú sientes que te dan más, eso es mejor verlo. Eso sí mm. que... Y, Y también hay otro y- problema, y ¿no? a- Que tengas muchos, porque hay gente que, ya lo he contado en otro podcast, ¿no? Por ejemplo, tenía una señora que no me lo contó a mí, yo no sabía. Em, desde su caso, por ejemplo, yo ya voy haciendo preguntas sobre las distintas esferas, ¿no? La esfera personal, social, familiar y laboral, ¿no? Si hay algún problema que los incomode, porque esta señora se empezó a llevar mucha medicación de varios tipos de clase y no lograba controlar sus extrasístoles. Fue pedirle al marido el divorcio y se acabó mm, todo, medicación y demás, para que veas el impacto que tiene en la cabeza y en el corazón. sí, Y no no, me ha pasado una vez, ¿eh? Me ha pasado bastantes veces. Te podría decir que un caso así lo tengo cada 3 meses o cada 4. pero ¿te ha pasado lo de la relación del estrés con el corazón o te ha pasado lo de los divorcios? Ah, no, no, me ha pasado de tener pacientes que por solucionar un tema que tenían pendiente, ¿sabes? O sea, no solamente ha sido No. o sea, el divorcio, en este caso fue un divorcio, pero también tenía una paciente que su mamá estaba a punto de fallecer, pero ya por un mes que le decían que fallece mañana. Entonces, era un sin vivir. Cuando falleció su mamá, todo se calmó también. Sí. No, sí, evidentemente. Todo lo que tenga que ver con el estrés, las emociones, tiene que ver en todo, pero vamos, en el corazón, sin ninguna duda. Respecto a las arritmias, tipos de arritmias, y yo creo que lo que más puede asustar, seguro, claro, y llamar la atención es esa muerte súbita que hemos visto en deportistas, que al final llegan a una fibrilación ventricular. No sé si quieres comentar algo por encima, porque evidentemente esto es un máster entero de lo que se puede hablar sobre arritmias, pero más si hay algunas que se pueden prevenir, si no se pueden prevenir y qué podemos hacer, qué pruebas, o sea, cómo se puede manejar esto, cómo puede manejar la gente para hacer deporte o vivir simplemente lo más seguro posible. O sea, la forma de prevenirlo es muy difícil porque son... A ver, está claro que hay que fomentar el deporte y si fomentamos el deporte vamos a bajar de forma, ya no hablando individual, sino colectiva, muchísimo más la mortalidad que de cualquier otra manera. Entonces, si decimos hay que hacer deporte, pero hay que hacer pruebas, pues ya estás Mm, limitando el impacto que tiene el deporte, ¿no? Globalmente siempre hay beneficios de hacer deporte. Ahora, hay sociedades enfrentadas, o sea, la europea y la americana no se ponen de acuerdo si hacer un electrocardiograma a los deportistas precompetición es rentable o no. Pues en Europa parece que sí, porque no es tan cara la medicina como en Estados Unidos. O sea, ya es un tema de costes. O sea, si tú te lo puedes permitir, yo creo que es adecuado. O sea, hay signos de alarma, pero no todas las miocardiopatías avisan también. O sea, signos de no. alarma hay. ¿Tienes algún fallecido en la familia por debajo de los 35 años? La causa es clara, o sea, si ha sido un asesinato, pues obviamente no tiene nada que ver con el corazón. Pero, por ejemplo, los accidentes de tráfico
si podría ser que tanto de conductor como de pasajero hayan distraído, o sea, haya tenido un desmayo y se ha chocado, ¿me entiendes? Si fue conductor o si es pasajero haya distraído al conductor y se haya chocado, ¿me entiendes? Y normalmente cuando hay miocardiopatías es verdad que la suerte que tenemos entre comillas es que muchas veces hay alguien en la familia que le ha pasado algo a edad precoz, algo que no está muy aclarado. Entonces, como que hay ahí un aviso, ¿no? La otra es el síncope, ¿no? El desmayo. O sea, si te has desmayado, si hay causa clara, por ejemplo, si ha sido cuando te están sacando sangre y del impacto, o sea, esos son síncopes vasovagales, esos sí que existen, se Mm. conocen, pero si no hay causa clara, también es otro punto que hay que tener en cuenta para quizás valorar mejor al paciente. Pero también hay miocardiopatías que aunque hagamos la mejor valoración que podamos, ya no solamente incluyendo el ecocardiograma, sino ecografía y prueba de esfuerzo, no vas a encontrar un síndrome de Brugada, por ejemplo, aunque ese no suele ocurrir en deportistas. O sea, no está Ujú. relacionado al deporte, las muertes ocurren más al reposo. O sea, hay miocardiopatías que no te van a cantar en ninguna prueba. Son Mm. pocas, pero sí que existen. Y ya una vez que tenemos una patología, un infarto, después del infarto, porque claro, siempre estamos recomendando que el deporte es bueno, y después del infarto también, pero ¿cómo hacer esa rehabilitación? ¿Cómo incorporar una persona que a lo mejor ha sido sedentaria, que ha tenido sobrepeso, que le da el infarto y dice, ahora me voy a cuidar? Pues ¿Cómo tiene mira, que en empezar a los hacer años deporte? 90, después de un infarto, te dejaban en reposo absoluto no sé cuánto tiempo en la cama y tal, porque decían, no, que no haga nada. Y ahora, con los estudios de rehabilitación cardíaca, en los cuales, por ejemplo, el Hospital Ramón y Cajal ha sido pionero en España y en el mundo, ¿sabes? En Mm. dar estas directrices, ya desde estar hospitalizados se empiezan los programas de rehabilitación cardíaca. Están hospitalizados. Obviamente no siempre funciona así, no en todos los hospitales funciona así porque hay que tener los medios para hacerlo y el problema siempre son los medios, ¿no? Y, pero lo que se hace normalmente se hace un test, una prueba de esfuerzo, normalmente con gases, ¿no? Y en la prueba de esfuerzo con gases tú ves dos cosas. Primero, si hay isquemia residual. Porque digamos que si tú tienes tres arterias, ¿no? Y has tenido un infarto y se te ha obstruido una, te han puesto un stent ahí que ya supuestamente está abierto, pero puedes tener más enfermedad difusa por otros lados o de las arterias que son microvasculares en las cuales no podemos tratar. Entonces tú puede ser que, o simplemente que sea imposible tratarte ni por cirugía, ni por stents, ni con stents, ni nada. Entonces tú con la prueba de esfuerzo puedes determinar a qué pulsaciones más o menos ocurre el umbral de isquemia, o sea, empieza la isquemia, o sea, hasta qué punto es seguro entrenar o no. Y luego con los gases tú desarrollas un programa enfocado en hacer zona 2, o sea, en entrenamientos por debajo del primer umbral, con el objetivo de aumentar la densidad mitocondrial, aumentar la capacidad aeróbica sin fatiga. ¿Por qué? Porque el corazón es un determinante de tu capacidad funcional, sin duda, pero es mínimo. Es mínimo. O sea, lo que contribuye o sea, tus músculos, si aumentan su densidad de mitocondrias, son capaces de extraer más mililitros de oxígeno por cada mililitro de sangre que pase. Entonces, Ujú. si el corazón bombea 3 litros y antes pues tu cuerpo extraía, que sé yo, me invento, 20 mililitros por kilo de minuto de oxígeno, pues aumentando la densidad mitocondrial podría retirar 30 o 35 Mm. sin que el corazón Ah, trabaje más. O sea, lo estarías descargando. esta información se la debería de guardar la gente también como prevención y como salud general, que bueno, lo que hablábamos antes, ¿no? Es que un VO2 max más elevado eh, aumenta la longevidad, pero es todo lo mismo, ¿no? Porque dice, bueno, y si tienes más mitocondrias, pues al final Claro, es que tienes más salud, es que es como evidente, ¿no? sí, yo creo que más que el V2 Max es el primer umbral el que tiene que elevarse más y también el segundo. Todos son importantes. Evidentemente, no tienes lo que dice Peter Attia y al final recomienda a los es que
es casi imposible elevar más tu V2 max sin una capacidad adecuada de recuperación que se logra con la zona 2. O sea, si tú no aumentas tu zona 2, o sea, llega un momento en que tú haces esfuerzos de los cuales quisieras aumentarlos, pero como no te puedes recuperar de ellos, no vas a poder aumentarlos. Y también pasa que durante el esfuerzo, digamos que tú haces esfuerzos a una intensidad de 45 mililitros de oxígeno por kilo minuto, ¿ok? Y tú tienes 25 mililitros de oxígeno kilo minuto en el primer umbral. O sea, tú estás simplemente acumulando 20 de diferencia, es que acumulando fatiga por 20 de diferencia. Pero si lo tuvieras a 30, ¿me entiendes? Estarías acumulando solamente 15. Y si lo tuvieras a 35, solo acumularías por 10 al mismo esfuerzo, con lo cual te fatigarías menos. Y con lo cual ya puedes entrenar más fuerte. Ya. Entonces, esa es la razón por la cual la zona 2 te ayuda a elevar tu V2 max a la larga. Mm. Y cambio relativamente de tema, pero creo que este es el último que quería sacarte, y era hablar de la frecuencia cardíaca en reposo, si hay alguna que deberíamos de buscar o las frecuencias cardíacas mínima que te marca la persona que tiene un reloj que se lo puede medir, tiene un cierto valor. Cuidado porque es demasiado alta esta frecuencia cardíaca que Al debería ser reposo. más baja. Ah, Sí, en reposo durmiendo, vamos, me refiero a las mínimas. Eso, la variabilidad de la frecuencia cardíaca y luego también la rapidez con la que se recupera después de algo de alta intensidad, digamos, donde cuando llegas a unas pulsaciones que van a ser elevadas, cuánto tiempo y cuántas pulsaciones por minuto deberíamos bajar en eso, en cuánto tiempo. O sea, como esos tres un parámetros. inciso. Entrenar en zona 2 también te permite aumentar la densidad mitocondrial del mismo corazón. Porque, bueno, el corazón casi siempre está en esfuerzos aeróbicos. Casi siempre. O sea, si no, no podría sostener su actividad Claro, inagotable, ¿no? Entonces, pero entrenándolo en zona 2 tú aumentas la capacidad del corazón para también trabajar de manera más eficiente, ¿no? Entonces, tanto la frecuencia cardíaca en reposo como la recuperación de la frecuencia cardíaca y la variabilidad de la frecuencia cardíaca va en relación a qué tan eficiente es tu corazón y que también entrenaste, ¿no? Y entonces, la frecuencia cardíaca en reposo como indicador de salud cardiovascular, mientras menos, mejor, siempre y cuando sin síntomas. Cada día o cada otro día tengo un paciente que me pregunta porque en su Apple Watch, en su Garmin, aunque sea, le ha saltado la alerta de frecuencia cardíaca baja en la noche. Y pues, hay frecuencias que llegan a 38 o 40, depende del contexto, siempre depende del contexto. Hay gente que nunca ha hecho deporte y sí, suele tener pulsaciones bajas y mejor, que habla de un acondicionamiento cardíaco mejor que el promedio. Aunque no tenga mucha capacidad de esfuerzo, bien, siempre y cuando no tenga síntomas, que no se haya mareado, no haya tenido un síncope, mm, ¿no? Eh, pero en general, si yo veo en una persona que es capaz de calmarse, porque no todo el mundo es capaz de calmarse en consulta, o sea, cuando va a consulta hay mucha gente que ya tiene el estrés implícito de estar en consulta, ¿no? Pero gente que puede calmarse y yo veo que tiene la frecuencia cardíaca entre 80 y 90, no, por definición no es patológica, pero no me deja tranquilo. ¿Me entiendes? No me deja tranquilo porque, o sea, yo estoy más tranquilo con alguien que la suele tener entre 60 y 70. ¿Por qué? Porque sé que esta persona que está entre 60 y 70, si su corazón va tan sobrado, es que su cuerpo está funcionando bien. O sea, ya podemos determinar que solamente por tu frecuencia cardíaca en reposo, cómo está tu salud metabólica. Entonces, ya. la gente que la tiene por debajo de 60 se consideraría bradicardia, se consideraría una patología, pero realmente yo no lo considero así. Depende si tiene síntomas, sí. Pero si tiene 50, 40, quizás está súper bien entrenado y está. Y la variabilidad de la frecuencia cardíaca es realmente, el corazón no siempre, hace un momento he dicho que son latidos regulares, los que salen del nodo sinusal, es mentira. No son regulares. Se ven afectados por las presiones intratorácicas. Cuando inspiramos, hacemos que haya más retorno venoso, entonces el corazón late más rápido.
y cuando expiramos, lo liberamos y el corazón late más lento. ¿Me entiendes? Pero estos son cambios imperceptibles. Es decir, podría ser que a la inspiración, en vez de ser cada segundo, pues se vuelvan cada 930 milisegundos. O sea, tú no lo vas a percibir, pero un electrocardiograma sí, ¿no? Entonces, Ujú. un corazón que está muy relajado suele tener mayor variabilidad de la frecuencia cardíaca que uno que no lo está. Entonces, hay estudios incluso clásicos en pacientes con insuficiencia cardíaca que se les ponía un holter y más o menos veían que cuando había una caída de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, se asociaba a mayor probabilidad de ingreso hospitalario por descompensación de la insuficiencia cardíaca. En el caso de los deportistas, en el caso de la gente normal, la variabilidad de la frecuencia cardíaca, nosotros todos tenemos un basal por el cual nos movemos, que eso normalmente los relojes te están estudiando durante 2 o 3 semanas para saber cómo va y generalmente te la miden solamente de noche, porque es más complicado durante el día, depende si te aceleras, no te aceleras, si de las actividades que haces por la noche solo duermes, teóricamente, ¿no? Entonces, los relojes una vez que la terminen te dan tu basal y estos basales que te dan son independientes para cada persona con el dispositivo que se la ha medido. Es decir, si a ti te da 40 milisegundos y a mí me da 80, no quiere decir que yo esté mejor que tú. Simplemente puede ser que tus arterias sean más finitas que las mías, quizás, y por eso la luz se refleja de una manera distinta que las mías. ¿Entiendes? Y no tiene nada que ver con el valor que tú vas a obtener cuando se hace por electrocardiograma, que ahí sí es comparable. O sea que el primer mensaje es, primero determina tu valor, que varía tanto por persona como por dispositivo utilizado. O sea, un Oura Ring te va a dar un valor distinto a un Fitbit o a un Garmin o lo que sea. Eso es lo primero. Ahora, cuando ya tienes tu valor de base y tú notas que hay una caída, eso se puede ver a varios factores, pero sobre todo es estrés. ¿Y qué cosas estresan al corazón? Un mal descanso, un exceso de sobrecarga y alguna infección, que es exceso de sobrecarga. O sea, hay veces que tú te sientes bien, todo, pero tienes HRV bajo. Entonces, ¿pero por qué? Si no he hecho series, no he entrenado fuerte, de hecho he descansado el día anterior, ¿por qué me ha bajado el HRV? Te ha bajado el HRV porque te acabas de pillar, no sé, un COVID, una gripe o un resfriado, pero tu cuerpo ya está batallando, o sea, tu sistema inmune ya se ha activado, pero tú no te has enterado todavía. Ya te enterarás, Ujú. ¿me entiendes? Entonces, Sí. lo importante del HRV es de que, claro, yo lo veo como un punto de que cuando lo tengo por debajo de mi valor de base, lo que me dice a mí es, este día debería tomármelo con más calma. O sea, si voy a salir a entrenar y me tocaba algo más intenso, pues mi cuerpo no está para eso. Necesito algo más suave. Ujú. Y creo, no sé si al final lo habías nombrado, ¿a qué velocidad deben bajar las pulsaciones tras un entrenamiento? En la definición de la prueba de esfuerzo está que tienen que bajar al menos 12 latidos por minuto si continúa haciendo actividad, o sea, si continúa caminando, o 18 si lo pasas directamente al reposo. Esos O sea, son, son valores mi- muy, muy, pero muy accesibles. O sea, ujú, los obtiene todo el mundo. O sea, un gran deportista te baja 50 latidos en 30 segundos. O sea, y muy después de un bien. esfuerzo maximal, ¿no? O sea, mientras más entrenado estés, más rápido baja. O sea, y hay gente que baja 20, 25 y por definición está bien, pero no está tan bien como alguien que te baja 40, 50 en un minuto, ¿no? O Claro. sea, mientras más te baje, más eficiente eres, Mm. más sobrado vas. Bueno, yo he terminado mis preguntas, Ujú. las he metido casi en una hora, pero te dejo si quieres hacer alguna reflexión, algún mensaje que te gustaría decir, algo que no hayamos tocado, que tengas en la cabeza. Sí, lo primero de todo es de que, o sea, el deporte es salud, o sea, eso ya lo hemos venido repitiendo desde siempre, es verdad que tiene unos riesgos inherentes a la práctica deportiva, pero, o sea, globalmente vas a tener más beneficios si empiezas a hacer deporte que si nunca empezaras, ¿no?
Y, y segundo es de que yo creo que todos podríamos llegar a hacer, deberíamos ver una carrera de 10 kilómetros como un objetivo que cualquiera que pueda realizar, que no le tendríamos que tener miedo. Lo que pasa es que nuestra especie ha evolucionado tanto, o sea, ha cambiado tanto su estilo de vida que ya no se mueve como debería. O sea, antes éramos recolectores y ahora simplemente no nos movemos. Entonces, la falta de movimiento está aumentando en la enfermedad cardiovascular. ¿Entiendes? Ahora, ¿qué pasa? Que la gente que sale a hacer deporte por primera vez se está comparando con gente que ya ha hecho deporte por varios meses, años, y no podemos empezar pensando que no, yo a ese le gano. No, a esa persona tú no le ganas porque esa persona lleva años haciéndolo, ¿no? Lleva años practicando. Entonces es como empezar a esquiar y empezar a esquiar en una pista negra, ¿sabes? O sea, no tiene Mm. ningún sentido. Entonces, a todas estas personas yo siempre les digo que la pirámide del deportista y de la persona saludable, ya no solo el deportista, o sea, la persona que hace actividad física, como mínimo, ¿no? No te digo como para competir, sino simplemente para cuidarse. La pirámide empieza por la base que es constancia y disciplina, o sea, tienes que meterlo en tu rutina, ser constante, pero sobre todo humildad. Humildad, ¿por qué? Porque si tú empiezas más fuerte de lo que tú eres capaz de hacer, las posibilidades de que te frustres o de que no logres tu objetivo son muy altas. En cambio, si tú dices, ok, pues esta es mi capacidad, esto es lo que yo puedo hacer, soy bastante lento, ¿vale? Tú vas a desarrollar tu capacidad eventualmente. O sea, serás lento hoy, pero la siguiente semana serás menos lento, el siguiente mes serás mucho menos lento y en 2 o 3 meses estarás orgulloso de lo que has logrado hacer. Y empezará. Pero para eso tienes que ir a tu capacidad. Y básicamente, ¿cuál es tu capacidad? Empezar a hacer deporte en una intensidad en la que tú seas capaz de conversar. Si nosotros podemos conversar con facilidad, lo estamos haciendo bien. Pero no empezar ahogados, ¿no? Ya, eso alternado con entrenamientos en más intensidad. A alguien que empieza, no. Se puede marear y Vale. tal, porque tú ponte a pensar que hay personas que, o sea, cuando tú no haces deporte, tú puedes tener reservas de glucógeno, pero que no las puedes tener disponibles. Es decir, pueden estar ahí, pero no tienes la capacidad de liberarlas a la velocidad que las necesitas. Eso se logra con el entrenamiento. O sea, el entrenamiento en Mm. zona 3, por ejemplo, te ayuda a aumentar las enzimas, la reserva de enzimas para liberar glucógeno a mayor velocidad. Y has dicho que todo el mundo debería apuntar, todo el mundo No, para buscando salud, a poder hacer 10 no, todo kilómetros. el mundo debería ver, o sea, no debería ver hacer 10 kilómetros corriendo como una aventura imposible. O sea, debería ser algo ¿Y, lo más común. O sea, y en cuánto tiempo crees que podría ser un objetivo de mínimos? a ver, Teniendo en cuenta que no vas a, o sea, con todo lo que has dicho, todo no vas a empezar depende, haciendo ya los 10 todo kilómetros, depende de pero la edad, pero más o menos en alguien de entre 20 y 45 años, ¿Mm? tengo mucha experiencia haciendo que terminen los 10 kilómetros empezando corriendo a su ritmo, ojo, que puede ser 8 minutos 30 el kilómetro, ¿eh? Yo no te he dicho que lo ¿Mm? hagan por debajo de una hora y lo terminen y se sientan capaces de hacerlo y terminen la prueba. 3, 4 meses. Hay gente que va más lenta y hay gente que va más rápida, ¿no? Hay gente que parte de mucho menos. Hay gente que tiene mala técnica de carrera y otras cosas que hay que pulir antes de, ¿no? Sí, O eso. sea que también hay muchos factores, pero 3, 4 meses, cualquiera que se lo proponga, eh, puede terminar 10 kilómetros. Ahora, en gente más mayor, hay que tomarnos más calma. Hay gente mayor que está muy en forma, hay gente mayor que le va a costar más, pero si tiene la constancia y la disciplina, cualquiera lo podría hacer. Lo mismo te digo, la maratón. O sea, suena una empresa imposible, pero con el tiempo de planificación adecuada, o sea, se puede hacer. O sea, el problema va a ser ver los factores eh, eh, que no tienen nada que ver con la capacidad, ¿no? Por ejemplo, técnica de carrera, si tienes Mm. sobrecargas o no, o sea, si tu biomecánica es la buena o no, o sea, el entrenamiento de fuerza, hay que implementar muchas cosas en tu vida, pero eso ahora
ahora mismo hay muchos profesionales, o sea, muchos entrenadores que te pueden ayudar y guiar en el camino. Y no tienes por qué preparar una maratón en 6 meses. O sea, eso se puede hacer, sí, pero tendrías que tener una edad no muy avanzada, o sea, ser joven, por lo menos por debajo de los 40, y tener un bagaje previo de entrenamiento, aunque no te digo que seas corredor, pero que te hayas mantenido activo, por lo menos, ¿no? O sea, sí, es posible, Sí, pero bueno, pero no es lo más eso, recomendable. Lo más recomendable ya. es ir, de hecho hay una youtuber que hace tiene su programa Science Up Workout, en que lo pone su guía de 0 a 5 kilómetros, de 5 a 10 y tal. Y claro, es como que vas desbloqueando objetivos. Y me parece, ese es el enfoque perfecto. Sí, sí, no, pero lo que has dicho, que bueno, 40 kilómetros una maratón, además no tienes ni por qué querer hacerlo, Claro, pero me parece súper válido el apuntar hacia los 10K como un objetivo totalmente viable para cualquier persona, o sea, que no lo vea como un reto imposible, porque un ser humano puede hacer 10 kilómetros corriendo. sí, hay gente que hace carreras de 24 horas y no les pasa nada, ¿no? Mm. Hay gente que hacen retos que tú los ves y dices, "Uf". Obviamente, mira, yo corro maratones, pero yo no me planteo hacer ni 100 kilómetros corriendo en asfalto, al menos por ahora, no te digo después, pero ahora mismo lo veo este año inalcanzable. Inalcanzable. Mm. Recomiéndanos un libro, una peli, un podcast, no tiene ni por qué ser de este tema, pero algo que a ti te haya servido y quieras compartir. Un, un libro, una peli, un podcast. Lo que quieras, ¿eh? No tiene que ser las tres cosas, pero algún material que diga, pues mira, pues he visto esto y me parece súper interesante y yo creo que puede servir a la gente. Es que, mira, de literatura me pillas porque, o sea, la literatura que leo yo no son novelas, son más datos científicos y cosas así, como que curiosidades y cosas así. Em, Podcast, es que he visto muchos últimamente, pero de varias cosas. No, no podría decirte cuál me ha inspirado, o sea, porque realmente al final con esto de YouTube, o sea, al final las cosas que te inspiran a veces están en shorts, ¿no? Y por ejemplo, Mm, a mí lo último que yo recuerdo que me inspiró, que ya se dio hace un tiempo, es una entrevista que le hicieron a un influencer que se llama Rubén García, ¿no? Que decía de que él quería llegar a los 80 siendo capaz de cuidar a sus nietos, o sea, de jugar con sus nietos. Y para mm, hacerlo, se había dado cuenta que tenía que mantenerse en forma y entrenar a los 40 y a los 50 y a los 60 y a los 70 para poder disfrutar de ese momento. Entonces, y es verdad, o sea, tú tienes que cuidarte no solamente a los 80 que ya estás enfermo, sino desde antes, o sea, tienes que mantenerte sano. Pero, y no, pero no, no te podría, o sea, películas y todo. Mira que películas veo, pero no, no, no te podría recomendar una ahora. pero nos vale como reflexión. Y lo último, ¿qué es la salud para ti en una frase? ¿Qué es la autonomía? O sea, en una palabra sería autonomía, número uno, pero yo creo que la salud es un ser autónomo que es capaz de disfrutar de lo que le gusta, ¿no? O sea, o sea, tienes que ser autónomo seguro, o sea, si no eres autónomo ya no tienes calidad de vida y ya no es salud, pero muchas veces me he encontrado con la paradoja de pacientes que llegan toda la vida pensando en la jubilación, en jubilarse Ya, y en disfrutar de ella, y ya cuando llegan a la jubilación llegan sin salud y nunca disfrutan de ella. mm, Entonces, muy en sintonía con lo que decías antes de ese influencer. es que se ve, es que hay mucha gente que llega, o sea, dice, ya cuando me jubile tendré tiempo y ya cuando se jubilan están muy mal, ¿no? Mm, mm. Pues lo dejamos aquí. Muchas A gracias. ti por la invitación, que vaya todo muy bien. Bueno, para los demás, nos vemos la semana que viene. Bueno, hasta luego.